cervicouterino, particularmente en la población trans. Sí, sí. Entonces, antes de comenzar, me gustaría que nos comentaran los participantes que están en este momento si conocen algo acerca del cáncer cervicouterino, si han oído hablar algo, lo que sea. ¿No? ¿Usted? Bueno, yo soy mamá de un chico trans. Ok. De hecho, está aquí en la clínica, vamos a consultar. Ah, ok. Yo como mamá he escuchado mucho de estos temas. De hecho, pues yo soy paciente de este tipo de servicio. Ok. Y sí lo he hablado con mi hijo abiertamente y lo que tiene que hacer para cuidarse, no más que nada, porque no está libre de que pueda tener alguna situación de este tipo. Y pues sí es bien importante, ¿no? Es una situación bien importante. Yo llegué ahorita aquí por compañía, pero se me hace un tema muy importante y lo más que me gustaría es que esa parte que conozcan que es algo muy importante de su cuerpo, ¿no? Sí, muchas gracias. Para comentarte que puedes invitar a las personas que están en la sala virtual, si quieren como hacer uso del micrófono o algo así para interactuar. Ah, ok, de acuerdo. Les comentamos que las personas que se encuentren de forma virtual pueden hacer sus comentarios, expresar sus dudas y al término de la sesión les daremos respuesta. Muchas gracias. Bueno, vamos a continuar. No. ¿Quiere usted? Ok, bueno, el cáncer cervicouterino se define como un crecimiento anormal de las células, es decir, todo ese conjunto de células que componen al cuello uterino, que es el cérvix. La mayoría, es decir, más del 95% de los tipos de cáncer cervicouterino se relacionan directamente a una infección a largo plazo por el virus de papiloma humano. No, lo siento. Ah, la anterior, por favor. Ok, vamos a mencionar algunas características importantes a nivel anatómico. Estos son los genitales internos de las personas con vulva. Entonces vemos inicialmente que se encuentra aquí la vagina en la parte más inferior e inmediatamente de la vagina se comunica el cérvix. El cérvix es una parte del útero que también se le denomina matriz de forma coloquial. Entonces este es el útero, la totalidad de él, y se compone por varias partes. La parte más superior es el fondo del útero, esta parte del medio es el cuerpo del útero y la parte que está más inferior en comunicación con la vagina es el cérvix o también llamado cuello uterino. Y aquí más arriba se encuentran las trompas de falopio, actualmente llamadas salpinges, que se comunican con los ovarios. Entonces, tiene varias partes el cérvix, tiene una parte que es por fuera, que se llama exocervix, que es lo que vemos cuando llegamos a colocar un espejo en el momento de las revisiones. Y aquí, de forma central, se encuentra un orificio cervical, que es el orificio que comunica el exterior con la cavidad del útero. Entonces, esto tiene cierta importancia porque en el momento en el que se comunican hay dos tipos de células, hay unas que revisten toda esta parte externa y hay otras que revisten la parte interna. Entonces, en donde ocurre esta unión, que se llama unión escamocolumnar, como hay un cambio de células, que ese cambio es habitual, a ese nivel es donde más comúnmente se llega a encontrar las infecciones de forma inicial por el virus del papiloma humano. Entonces, respecto a epidemiología, ¿por qué es importante hablar el día de hoy acerca de esto? Se conoce que el cáncer del cuello uterino es el cuarto tipo de cáncer más frecuente a nivel mundial en personas con útero. En general, el más frecuente es cáncer de mama, le sigue cáncer de pulmón, cáncer colorectal y posteriormente el cáncer cervicouterino. La incidencia estimada, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, es de 660,000 nuevos casos y 350,000 muertes ocurridas en el año 2022, que es el dato más cercano que tenemos hasta ahora. Y ya más en nuestro medio, en México, comprende la segunda causa de muerte en personas con útero, seguido del cáncer de mama. Y se estima aproximadamente 9,439 nuevos casos y 4,335 muertes, que es el último dato que tenemos de 2023.
¿Y cuál es también parte de la diferencia entre que en unas regiones, en otros países, haya más o haya menos cáncer cervicouterino? Pues también influye las desigualdades en el acceso a los servicios de vacunación, de pruebas de tamizaje, que son pruebas de detección oportuna, y del tratamiento que se les pueda llegar a dar. Y que esto también va aunado a que la población trans en ocasiones también tiene estas barreras para el acceso a la salud y pues esas barreras se tratan de disminuir con unidades como esta. Ahora, es importante mencionar los factores de riesgo para la infección por virus de papiloma humano. El principal es la infección por VPH, porque ya vimos que más del 95% de casos se asocian directamente a esta infección. Entonces, el virus de papiloma humano se considera que es la infección de transmisión sexual más frecuente a nivel mundial. Y también es importante considerar que la mayoría de personas sexualmente activas, tanto personas con vulva o personas con pene, van a estar en algún momento en contacto con este virus. Sin embargo, no todas las personas van a manifestar síntomas o alguna otra manifestación, como veremos más adelante. ¿Y de qué depende de que unas personas sí lo presenten y que otras personas no? De forma clínica, debido al sistema inmune. En la mayoría de personas el virus de papiloma humano se llega a eliminar. Más o menos se tiene estimado que al primer año un 70% de personas que estuvieron en contacto con el virus ya lo eliminaron por medio de su sistema inmunológico, y más o menos en un plazo de 2 años aproximadamente el 90% de personas ya lo habrían eliminado. Es decir, que hay un 10% de personas, que vamos a ver ahorita factores de riesgo adicionales, en las cuales a pesar de haber pasado este tiempo de 2 años no lo llegaron a eliminar, y que eso, si se mantiene a lo largo del tiempo, que no se diagnostique de forma oportuna, pudiera llegar a provocar a largo plazo cáncer cervicouterino. Entonces, otros factores de riesgo conocidos adicional a la infección por virus de papiloma humano es el tabaquismo, multiparidad, es decir, haber tenido varios hijos, el uso de anticonceptivos orales, inicio de vida sexual temprano, el cual se considera antes de los 18 años, múltiples parejas sexuales, antecedente ya de alguna otra infección de transmisión sexual, aquí particularmente VIH, sobre todo si no se tiene como tal ya el tratamiento antirretroviral, enfermedades autoinmunes en las cuales se dan ciertos medicamentos que deprimen el sistema inmune y que por eso llega a ser más susceptible al poder presentar alguna de estas lesiones, y estados de inmunodepresión, como pacientes que tuvieron algún trasplante previamente, pacientes que están con alguna de estas enfermedades, por ejemplo lupus, pacientes que viven con VIH y que no se les ha dado tratamiento antirretroviral. Las formas de transmisión del virus de papiloma humano también es importante considerarlas. Se puede transmitir mediante sexo vaginal, sexo anal, el compartir juguetes sexuales o el contacto piel a piel con mucosas. Sí es importante considerar que no se requiere como tal en ocasiones un intercambio de fluidos para poder tener la transmisión del virus. Muchas veces es suficiente con el contacto de mucosa a mucosa o de piel con piel para poder transmitir el virus. Entonces, esto tiene relevancia dado que en muchas ocasiones podemos llegar a pensar que con el uso de preservativo, ya sea tanto masculino como femenino, se tiene la total cobertura para prevenir esta infección, y no siempre, porque el condón no protege algunas otras zonas, como zonas cercanas a la pelvis, que pudieran llegar a tener alguna verruga, y el contacto con otras zonas que no están protegidas, pues pudiera en ocasiones ocasionar esta infección. Y esto no lo digo con motivo de asustarlos o que tengan miedo, sino simplemente poder ejercer una vida sexual de forma plena y responsable. Ahora, sí les puse estas imágenes porque es importante que nosotros lleguemos a identificar en qué momento podemos llegar a presentar lesiones asociadas a virus de papiloma humano. Entonces, hay dos grupos de virus de papiloma humano, unos que se consideran de bajo riesgo y otros que se consideran de alto riesgo. Y los que se consideran de bajo riesgo principalmente son estos, con mayor frecuencia el 6 y el 11. Estos genotipos que se consideran de bajo riesgo son los que van a causar verrugas genitales. Estas verrugas se ve que están con un borde sobrelevado, tienen como estas protuberancias que se llaman pápulas, y cuando llegan a crecer un poco más se les llama condilomas. Entonces se pueden ubicar en prácticamente cualquier parte del cuerpo. Aquí se encuentran en piel y aquí alrededor del ano.
Entonces, dependiendo en dónde se haya tenido ese contacto sexual, es donde van a posteriormente aparecer este tipo de lesiones. Y estas lesiones no llegan a causar cáncer después, sino pues nada más llegan a presentar estos cambios a nivel de la piel. Es importante que también se atiendan, que se traten. Hay diversas formas de tratarlas y si llegan a presentar cualquiera de estas lesiones, pues nosotros los podemos valorar en la consulta de ginecología. Ahora, otro grupo de virus de papiloma humano que sí se consideran de alto riesgo, y estos son todos estos genotipos, principalmente el genotipo 16 y el genotipo 18, son los que más o menos se estima que causan hasta el 70% de casos de cáncer cervicouterino, estos dos nada más. Y ya todo este grupo de genotipos de alto riesgo son los que ocasionan más del 95% de casos de cáncer del cuello uterino. Y aquí se ven más o menos los cambios, cómo se pueden ir de forma gradual modificando, cómo se visualiza el cuello uterino, desde verse muy similar a lo normal, que es la parte más izquierda, hasta cuando ya va progresando hacia cáncer cervicouterino, que sería en la última imagen de hasta la derecha. Entonces, estos genotipos de alto riesgo no nada más van a causar cáncer cervicouterino, se asocian más aproximadamente al 90% del cáncer anal, el 70% de cáncer de garganta con el mantenimiento de relaciones mediante sexo oral y 60% de cáncer de pene. Entonces, por ese motivo sí es importante que tanto personas con pene o personas con vulva puedan acudir a valoración de forma oportuna. ¿Y cuál es la historia natural de la infección por el virus de papiloma humano? Ya vimos más o menos que el 90% de personas a lo largo de 2 años van a eliminar el virus mediante la acción del sistema inmunológico. ¿Qué ocurre si no se elimina? Entonces tenemos aquí inicialmente un cervix normal. Cuando ocurre la infección se puede llegar a manifestar clínicamente o no. Vamos a ver más adelante que hay pruebas que nos ayudan a detectar oportunamente aunque no haya ninguna lesión visible. Y puede que se mantenga aquí y regrese hacia ser normal, o que si ya es cervix con esa infección del virus de papiloma humano progrese, sobre todo si no acudieron a algún tipo de valoración médica, a estas pruebas de tamizaje que más adelante veremos cada cuándo se tienen que hacer. Puede progresar a algo que se llaman lesiones precancerosas, que comúnmente se les conoce como displasias. Si la displasia se mantiene, la displasia en algunas ocasiones puede regresar a un cervix nada más con la infección y posteriormente regresar a un cervix normal. Puede ya sea que con tratamiento o de forma espontánea puede ocurrir así, pero hay otras ocasiones en las cuales teniendo una lesión ya precancerosa como una displasia, progrese ya a una lesión que ya se considera maligna, es decir, cáncer ya cervicouterino. Y estos son los cambios progresivos que llegamos a ver. Vemos de un cervix normal a algo que nosotros conocemos como lesión de bajo grado, que es como una displasia, que esto ya se diagnostica mediante otro tipo de estudios, que lo veremos más adelante. Puede esto regresar a normal o progresar a una lesión de alto grado, se les llama, y esta puede regresar a bajo grado y luego de bajo grado a lo normal, o si se mantiene en alto grado, pasar a cáncer cervical, cáncer de cervix. Entonces, más o menos sí se ha estudiado cuánto tiempo en promedio pasa de ser normal hasta pasar a cáncer de cervix, y lo que se ha determinado es que más o menos un promedio es 15 años. Entonces, si no se acude durante todo ese periodo a realizarse las pruebas de detección oportuna, pues puede ocasionar que pasen de tener un cervix normal a presentar ya cáncer. Entonces es bastante tiempo, de hecho es bastante tiempo en el cual nosotros podemos detectar de forma oportuna lesiones que son precancerosas y también en esto enfocada la plática, tanto a la prevención como a la detección oportuna. Ahora, aquí pues esta tabla menciona más o menos qué tanto porcentaje hay dependiendo de cada tipo de lesión para regresar o para persistir. Entonces, vemos que ya tenemos una displasia leve, que es esta primera parte. El porcentaje de regresión, hasta en el 57% de pacientes regresa a tener un cervix normal de forma espontánea. Y más o menos en el 32% persiste y más o menos se queda en el tiempo. Si no se trata, puede llegar a evolucionar a una displasia moderada. Cuando ya se tiene una displasia moderada, más o menos el 43% llega de forma espontánea a ser una displasia leve y posteriormente un cervix normal.
Y el 35% de pacientes puede que persistan con este diagnóstico si es que no se les da tratamiento. Ahora, cuando ya tenemos una displasia severa, el porcentaje de regresión ya es mucho menor, más o menos 1/3 de las pacientes y de los pacientes que llegan a tener este diagnóstico, pues más o menos 1/3 de ellos van a poder regresar a tener un diagnóstico premaligno, pero la persistencia más o menos es más del 50% de que ya se quedaran con ese diagnóstico y que progresara posteriormente a cáncer. De ahí la importancia de por qué tenemos que hacer las pruebas de detección oportuna y una vez que ya se les da algún diagnóstico, poder dar tratamiento también oportuno y esto que prevenga, complicaciones. Entonces, una vez que ya se tiene como tal el diagnóstico de cáncer cervicouterino, ¿cuáles serían las manifestaciones clínicas? Hay que considerar que cuando hay manifestaciones ya el estadio es un poco más avanzado. En las etapas iniciales no llega a dar tantos síntomas, sin embargo los síntomas que se llegan a presentar ya posteriormente principalmente son sangrados. Puede haber sangrado después de tener relaciones sexuales, eso llega a ser común, relaciones sexuales penetrativas, sangrado después de la menopausia, es decir, ya más o menos después de los 50 años, 45 o 50 años, puede haber sangrado y es un motivo por el cual tenemos que hacer una valoración también en ese periodo de edad. Sangrado entre periodos, esto en la población trans sí tiene ciertas valoraciones y consideraciones porque el uso con testosterona, por ejemplo, si se llega a interrumpir en alguna ocasión, puede que simplemente la interrupción del uso de testosterona puede llegar a provocar algún sangrado. No siempre el sangrado entre periodos llega a ser indicativo de cáncer, sin embargo, sí es importante que si no se ha suspendido ninguna aplicación de testosterona y llegan a presentar este tipo de sangrado, puedan acudir para que los valoremos. Periodos que llegaran a durar mucho más de lo habitual, más de una semana, o que fueran muy continuo. También flujo vaginal que oliera mal o que tuviera como rastros de sangre, también es muy indicativo de. Y también dolor pélvico o dolor al mantener relaciones sexuales. Todos estos son los como síntomas que nos pueden orientar a este diagnóstico. ¿Y cuáles son las manifestaciones tardías? Como el resto de tipos de cáncer, va a ir progresando. Entonces hay ocasiones en las cuales ya hace algo que se llama metástasis, que es cuando las células viajan por la sangre o por los vasos linfáticos y que llega a otro órgano y llega a afectarlo también. Entonces ya las manifestaciones más tardías, que aquí dependiendo del estadio sí se puede dar tratamiento curativo todavía, puede llegar a ser dificultad o dolor al evacuar o sangrado al evacuar, que esto nos indicaría que ya hay como tal pues esta enfermedad a nivel del colon y del recto, dificultad o dolor al orinar o sangre en la orina, que esto nos indicaría que ya hay como tal enfermedad hacia la vejiga, hinchazón en las piernas, dolor en el abdomen o pérdida de peso muy abrupta, que estos son síntomas inespecíficos, sin embargo también sería importante que acudan a valoración si los llegan a presentar. Ahora vamos primero a la prevención y posteriormente a la detección oportuna. La prevención contra la infección por VPH es básicamente mediante la vacunación. Entonces, esta es una forma muy segura y eficaz de prevenir el cáncer de cuello uterino. Con el esquema completo se ha demostrado una eficacia hasta del 98% para prevenir cáncer cervicouterino. Más adelante veremos que no protege contra todos los tipos de VPH, sin embargo sí protege contra los más frecuentes. Entonces, la vacuna, la más actualizada que se tiene es Gardasil 9. Entonces, esta está aprobada y autorizada para prevenir lesiones precancerosas y cáncer de cervix causados por 7 tipos de VPH de alto riesgo, que son todos estos: el 16, el 18, el 31, el 33, 45, 52 y 58. Y también previene para los 2 tipos de VPH que provocan verrugas genitales de forma más frecuente, que es el 6 y el 11. Entonces, esta vacuna es para prevenir. Una vez que ya se tiene el diagnóstico de infección por VPH, sí se puede llegar a beneficiar los pacientes, sobre todo para que posteriormente ya no vuelvan a tener alguna otra infección, pero como tal no es un tratamiento. Una vez que ya se tiene la infección, hay ciertas pautas de tratamiento, pero la vacunación per se no se trata para VPH, una vez que ya se tiene.
Entonces, no es la única vacuna, es la más actual y es muy buena. Sin embargo, inicialmente, como se empezó, fue en el 2006 con Cervarix, que esta solo protegía contra el tipo de virus 16 y 18, que ya como ya mencionamos anteriormente, son los causantes del 70% de cáncer cervicouterino. Entonces, hay diferentes pautas, ahorita las vamos a ver. Posteriormente ya se creó Gardasil, que esta tanto protege para los dos tipos más frecuentes de cáncer, que es el 16 y 18, y los otros dos tipos que provocan verrugas genitales, que son el 6 y el 11. Y el actual, que es Gardasil 9, que protege para todos estos, y otros 5 que son de alto riesgo también. Entonces, con esto se tiene una cobertura cercana al 98% para prevenir cáncer cervicouterino, y las pautas van a depender de la edad de las personas. Entonces, en general, pues el gobierno sí ha recomendado que se tendrían que vacunar desde los 9 años, de los 9 a los 13 años, en 2 ocasiones, en el momento 0 y posteriormente a los 6 meses. Sin embargo, sí se ha recomendado que este periodo de aplicación sí se puede extender tanto en adolescentes como en adultos. Entonces, en mayores de 14 años, las pautas de tratamiento con Cervarix es a los 0, al mes y a los 6 meses, y con Gardasil y Gardasil 9 es a los 0, a los 2 y a los 6 meses. Entonces, de esta manera, con las 3 dosis ya se tendría el esquema completo y más o menos se recomienda la vacunación. Anteriormente se decía que hasta los 26 años, las guías actuales mencionan que incluso de los 26 hasta los 45 años se pueden vacunar sin problema. Esto, lo previo fue como prevención. Ahora, las pruebas de tamizaje son para detección oportuna. Entonces, son diversos exámenes que nosotros realizamos para encontrar cambios precancerosos, todavía no cáncer. Y al ser un cambio precanceroso, todavía lo podemos tratar y es susceptible de tratamiento. Entonces, y prevención de que eso se forme posteriormente a cáncer. Y tenemos 3 tipos. Uno es la citología cervical, que comúnmente le llamamos Papá Nicolau. La otra es una prueba de PCR para virus de papiloma humano y la otra es la combinación de las 2 pruebas, que se llama citología cervical con PCR o también se le denomina co-test. Entonces vamos a hablar de la primera, que es la citología cervical, que esa la realizamos aquí en la unidad. Este es un examen en el cual nosotros colocamos un espejo y vaginal, visualizamos el cuello y tomamos células mediante unos instrumentos que es como un cepillo y tomamos células de 2 partes. De aquí de adentro, como ya habíamos mencionado, se puede formar en 2 partes, ya sea aquí adentro y también por fuera. Entonces, una vez que se toma la muestra de los 2 sitios del cuello, ya se pone en una laminilla de vidrio, se hace un frotis, es decir, como un raspado, y eso posteriormente se manda a que otro médico, que son patólogos o técnicos también, puedan analizar los cambios en estas células que están asociados a la infección por este virus. Entonces, esta prueba adicional a poder diagnosticar de forma oportuna estos cambios, también puede llegar a detectar algunas otras alteraciones como algún tipo de inflamación o algún tipo de infección vaginal, sobre todo por hongos, llegan a detectar, o parásitos también. Aquí, pues la consideración es que este estudio es bastante bueno, se hace bueno, más adelante lo veremos cuándo se hace, pero nada más detecta si hay cambios a nivel de las células asociadas con el virus, a diferencia de la otra prueba que más adelante lo veremos, que es la PCR. Entonces, ¿cuáles son las condiciones para poder hacer esta citología? Que siempre les comentamos a los pacientes. La primera es que no hayan tenido contacto sexual los 3 días previos a la cita, que se encuentran fuera de los días del periodo menstrual, ya que al haber sangrado no se puede analizar la muestra, y que no se hayan realizado ningún tipo de ducha vaginal, que no se hayan aplicado ningún tipo de crema o óvulo en los genitales, ya sea externos o internos, en los 3 días previos, porque eso puede alterar la toma de la muestra. Y las consideraciones de la citología, pues en la población trans que tenemos aquí en la unidad, sí se ha visto una mayor frecuencia de poder obtener resultados con muestra inadecuada. ¿Qué quiere decir esto? Hay varios tipos de muestra inadecuada, ya sea que no haya suficiente muestra, que no se pudo leer bien, y en ocasiones
esto puede llegarse a deber al uso del tratamiento con testosterona. Hay estudios que mencionan que sí puede haber ciertos cambios con el uso de testosterona, hay otros estudios que mencionan que no influye tanto, sin embargo, sí lo llegamos a ver con cierta frecuencia. ¿Y qué es lo que requerimos cuando tenemos un resultado con muestra inadecuada? Repetir el estudio. Entonces, una de las pautas que podemos hacer para que no vuelva a salir como muestra inadecuada, les indicamos a los pacientes que se apliquen estrógenos locales, que es como ya sea en cremita o en ovulitos vía vaginal, durante una semana. Y esto no repercute para nada ni contrapone el uso de tratamiento con testosterona. Pero sí es importante mencionarlo también. Aquí tenía un link, no sé si... este. Sí, por favor. Sí. ¿Y si le puede quitar el volumen al video, por favor? ¿Al video de YouTube? Si se le puede quitar el volumen. Porque sí, sí, porque me gustó el video, pero lo que dice como que no tanto. Entonces aquí podemos observar cómo se realiza el Papa Nicolau. ¿Le puedo poner aquí tu pausa, por favor? Entonces, aquí ya está directamente colocado el espejo, pero lo que siempre nosotros realizamos es solicitar a los pacientes que se retiren su ropa de la cintura hacia abajo en el baño, que se cambien, que se pongan una batita con la abertura hacia atrás, ya posteriormente pasan con nosotros a la mesa de exploración y les decimos la forma más adecuada para poder colocarse, que nos permita colocar el espejo. Siempre usamos el espejo más pequeño para pues que sea más cómodo este procedimiento. Es un procedimiento bastante rápido, a lo mucho dura unos 5 minutos, un poquito menos, y en este video se muestra cómo se realiza. Aquí en este caso ya colocaron el espejo y el espejo nos va a permitir poder ver directamente el cuello, y lo que están haciendo en ocasiones llega a haber un poco de moco o algo de flujo, entonces si llega a haber con una cantidad considerable se llega a retirar con una esponjita, o en este caso que pusieron algodón. Ya. Sí. En este caso están retirando el exceso de moco con algodón. Ya posteriormente se puede ver, aquí observamos el cuello, la parte que delimita como la porción externa, y aquí el orificio. Y tenemos que tomar muestra tanto de aquí adentro como por fuera. Entonces lo que está utilizando se llama espátula de aire, es una espátula muy pequeña, es de madera y tiene bordes aquí curveados, entonces no llega a lastimar, se hace nada más un barrido rápido y se pone en la laminilla para poderle estudiar. Se dan varias vueltas para poder obtener una muestra adecuada y ya. Y también se llega a utilizar alguna otro como cepillito y que se introduce por dentro y se da también vueltas y se retira. Ya. Ok. Bueno, ese fue el Papa Nicolau, que es como una de las pruebas que tenemos aquí disponibles para la detección oportuna. La otra prueba que se tiene disponible es una prueba que se llama PCR para virus de papiloma humano. Esta sí es diferente al Papa Nicolau, se toma muy similar, pero aquí como tal sí se analiza la presencia del virus y además de determinar si sí hay virus o no, nos dice qué tipo hay. Entonces, esta prueba también es muy importante porque nos permite conocer cuáles de estos, que son los grupos de alto riesgo, se llegan a encontrar. Y a partir de ahí poder nosotros iniciar tratamiento de forma oportuna. Y la
la obtención de la muestra, igual colocamos el espejo y con otro tipo de instrumento que es como un hisopo, nada más se coloca por dentro del cuello uterino, es muy rápido y se retira y se guarda y se manda al estudio genético. Ahora, ¿cuándo tenemos que iniciar las pruebas? ¿A partir de qué edad? Las guías recomiendan que el papanicolao o citología cervical se tendrá que realizar desde los 21 años. Y la prueba de PCR se requiere realizar a partir de los 30 años, antes no, por lo que ya mencionamos que la mayoría de personas que son sexualmente activas probablemente ya tendrán contacto con el virus y probablemente saldrá positiva. En general, se recomienda que se haga de los 30 en adelante, ya que a partir de los 30 años se tendría que observar, en dado caso de que sí tuviera alguna alteración, pues ya se tendría que tratar. Y el cotest, que es hacer estas dos pruebas juntas, tanto la citología como la PCR, a partir de los 30 años también. ¿Y con qué frecuencia tenemos que realizarlas? La citología cervical se recomienda que se haga cada año, aunque los resultados sean normales, y cuando tenemos dos resultados consecutivos negativos, se puede prolongar a hacer cada 3 años. PCR, como ya vimos nosotros que los cambios provocados por el virus de papiloma humano son muy prolongados, o sea, son muy a largo plazo, se requiere que si es negativa, se realice cada 5 años, con seguridad, porque la probabilidad es muy baja de que si se llega a tener virus de papiloma humano, en esos 5 años se pueda progresar a alguna otra lesión precancerosa o cáncer. Y el cotest, que es la citología cervical junto con la PCR, también se recomienda que se hagan cada 5 años. Y aquí tenemos dos casos especiales. En pacientes que ya se realizaron cirugía de afirmación de género, habría que evaluar si la histerectomía fue subtotal o total. ¿Y en qué difiere eso? La histerectomía subtotal es cuando se deja el cérvix, el cuello uterino, y si se retira esta parte, que es la que está coloreada de verde de su lado izquierdo. Cuando se hizo este tipo de cirugía, habría que continuar las pruebas de forma normal porque se continúa teniendo el cérvix, que es la parte del útero que puede llegar a presentar cáncer posteriormente. Sin embargo, cuando se hizo una histerectomía total, es decir, que se quitó todo junto con el cérvix, solamente se tendría que continuar con una prueba de tamizaje, ya sea papanicolao o PCR, si se tuvo un diagnóstico previo de alguna lesión premaligna o maligna. ¿Y cuándo se tendrían que suspender las pruebas? En general se recomienda que a los 65 años, si todas las pruebas fueron negativas, ya no se tendría que seguir realizando este estudio. Y también si se realizó histerectomía total, ya sea, por ejemplo, por parte de cirugía de afirmación de género, que no hubo ningún antecedente de lesión premaligna o maligna, ya se tendría que suspender estas pruebas. Ahora, ¿qué se tendría que hacer con resultados alterados? Con citología, que es decir, el papanicolao alterado, tenemos que hacer, hay varios tipos de alteraciones, pero en general si salió alterada tendríamos que hacer otro estudio que hablaré más adelante que se llama colposcopía. Y aquí en esta gráfica, en este esquema, nos mencionan que si se hizo PCR, tendríamos que evaluar qué tipo de genotipo salió positivo para de ahí nosotros actuar. Si salió positivo al 16 y 18, que son los más frecuentes para cáncer cervicouterino, directamente se tendría que hacer colposcopía. Si fue positivo a cualquiera de los demás que también se consideran de alto riesgo, lo que se tendría que hacer sería un papanicolao, es decir, la citología. Y si la citología saliera alterada, de todos modos también se tendría que hacer colposcopía. Ay, la siguiente no me sale. ¿Listo? Ya. Ok, entonces, ante un resultado alterado, tanto de papanicolao como de PCR, se tiene que hacer colposcopía. ¿Y en qué consiste la colposcopía? Es un estudio en el cual se observa de cerca el cuello uterino, el cérvix, con un instrumento especial que es este, que se llama colposcopio, en el cual tiene varios lentes de aumento, y ese nos permite revisarlo muy detalladamente, muy de cerca, y también nos permite revisar tanto la vagina, la vulva, si hay algún tipo de alteración por fuera también. Y en este estudio lo que se hace es aplicar ciertas sustancias que ayudan a la detección oportuna de lesiones asociadas por infección por VPH. Entonces, cuando tenemos algún área de sospecha,
que más adelante lo veremos. Aquí lo que se llega a hacer es la toma de un fragmento de tejido que se llama toma de biopsia para poder estudiarlo y determinar como tal con precisión si tiene cáncer. Ahí puedo. Ok, entonces aquí hay dos pruebas de colposcopía. En el lado izquierdo se aplicó una sustancia que ayuda como a revelar si hubiera lesiones, y cuando llega a haber lesiones asociadas al virus de humano se llega a ver de esta manera. Todo este borde blanquecino sería una lesión, y aquí está bien delimitado. Y del lado derecho otra prueba, que es otra sustancia que se llama Lugol, y de forma normal tendríamos que ver un cuello de esta manera, un rosa pálido, y al aplicar Lugol se tendría que ver todo negro. Las zonas que no se vieran negras, que se vieran como parchadas de blanco o como color mostaza, serían zonas probablemente con infección por virus de papiloma humano, y ahí se tendría que tomar una biopsia para determinar si ese fragmento de tejido ya se encuentra con un cambio ya sea premaligno o maligno. No. Ok, ¿y qué hacemos aquí en la unidad y que se debería de hacer en general en cualquier lugar al momento de la toma de las citologías? Pues la comunicación efectiva. Se ha visto que esto sí mejora mucho la experiencia. Sabemos que el acudir al ginecólogo pues no es como tan agradable en muchos casos. Sí hay como alrededor de ello como miedo, puede haber inseguridad. Sin embargo, lo que hacemos aquí es siempre tener una comunicación efectiva con los pacientes. Esto es decir, mencionar en todo momento lo que se está realizando, pues que haya esta retroalimentación de que si en algún momento llegaran a presentar alguna molestia durante la revisión, nos lo comuniquen para nosotros modificar lo que estamos realizando en ese momento. En general se considera que son estudios que pues realizados de forma adecuada, con calma, pues no tendrían que presentar alguna molestia. Sin embargo, hay ocasiones en las cuales sí puede llegar a molestar y con toda confianza nos lo pueden comentar. También aquí lo que hacemos es el uso de espejos vaginales de menor tamaño, los cuales sí nos permiten ver bien el cuello, pero no llegan a causar incomodidad. También hay ciertas medidas para mejorar que nosotros podamos visualizar el cuello, como el que se coloquen en determinadas posiciones que pues nos favorezcan el poder revisarlo, que sea muy rápido y que podamos tomar la muestra. Y pues lo que ya habíamos comentado previamente, en dado caso de muestra inadecuada, pues el uso de estrógenos vaginales una semana previa a la toma de la muestra del Papá Nicolau, pues es un punto de buena práctica para mejorar que esos resultados no sean insuficientes. Entonces, pues básicamente sería esto. Como conclusiones, bueno, vamos a, ya revisamos que el cáncer cervicouterino es la segunda causa de muerte en personas que tienen útero, y pues la infección por VPH está relacionada en la mayoría, más del 95% de casos. Es totalmente prevenible mediante la vacunación, con los esquemas que ya comentamos, y la detección oportuna la podemos realizar con pruebas de tamizaje, tanto la citología, que es el Papá Nicolau, como la aplicación de otras pruebas como el PCR para VPH. Y pues también algo muy importante, que acudir de forma regular para realizar estas pruebas salva vidas. Y pues aquí estamos a toda su disposición para poder realizar este tipo de estudios. Y pues aquí estamos igual disponibles para poder agendar la cita. Estamos disponibles de lunes a viernes, de 2 de la tarde a 9 de la noche, para poder realizar los estudios. Entonces, pues estoy a la orden si tienen alguna duda o comentario. Muchas gracias. Sí. Nos comentabas hace un rato respecto a que la vacuna no es un tratamiento como tal, cuando ya una persona tiene a lo mejor los signos de VPH, pero sí evitaría esa complicación para tener cáncer. Habría primero que ver si actualmente si tiene síntomas, ya sea hacer la citología junto con el PCR, ver si tiene el PCR positivo, evaluar qué tipo de VPH tiene, si es de alto riesgo o no, y a partir de ahí dar tratamiento. Lo que se podría hacer es que en dado caso de que sí tuviera en ese caso ya la infección confirmada,
hacer una colposcopía, evaluar si tiene algún sitio en el cual se pueda tomar la biopsia y dependiendo de lo que saliera en la biopsia, dar tratamiento. Y una vez que ya se haya dado ese tratamiento, como una medida adicional, sí se puede indicar, pero ya después de haber tratado en ese momento, sí se puede indicar la vacunación, sobre todo porque hay algo que se llama inmunidad cruzada, que es que sí llega a proteger, una vez que ya se tuvo, sí llega a proteger sobre todo para no presentar cualquiera de los demás genotipos. Ajá. Entonces sí estaría indicada, pero no en ese momento, sino ya una vez que ya se trató. Sí, gracias. No sé si hay alguna pregunta. Sí, adelante. Como 2 veces, por así decirlo. Ajá. Si me pusieron una, pero estoy seguro que no pusieron otra, y ahorita ya pasó un buen rango de tiempo, no tengo que poner la otra o se tendría que reiniciar el esquema, que sería el momento 0, y de hecho, ¿por qué edad tienes actualmente? Ajá, por la edad tendría que ser 3, sería a los 0, a los 2 meses y luego a los 6 meses. ¿Sí? ¿Alguien más? Hay en relación a la pregunta que igual mi hijo se puso 2 vacunas, pero habría que poner la tercera. ¿Y qué edad tenía cuando se las puso? Se la pusieron en la primaria. Ah, no, ya sería suficiente. Sí, sí, ya no. Pero sí es importante que a pesar de haber tenido esa protección, acuda de forma anual para realizarse esas pruebas de detección oportuna. Sí. Igual en relación a las vacunas, me las pusieron desde pequeño, en la primaria. Ajá. Y me las pongo de grande, o sea, me la poner de grande, o se puede poner de grande otra vez, o ya no sería necesario, o si ya como no, pues. Como tal, este tipo de vacunas es como dosis única, o sea, no se maneja como tal con refuerzos. Sin embargo, el tipo de vacuna que se aplicaba en la primaria protege contra menos tipos de la vacuna actual, que es Gardasil 9. Entonces, si tienes la oportunidad de vacunarte contra esa, que protege contra muchos más tipos de VPH, podría ser también una opción. No pasaría nada. No es perjudicial, al contrario, sí te podría beneficiar para esa protección de los demás tipos. ¿Alguien más? ¿Hay alguna duda? No, en el chat no sé si igual quieres como ya hablar, si tienen como alguna duda, pueden si tienen alguna duda pueden hacer uso del micrófono y ahorita estamos pues disponibles, si pueden acudir aquí a la recepción con Grecia para que puedan, en dado caso de que ustedes así lo requieran, solicitar de una vez la cita para poder realizar el Papá Nicolau. No, ya. Pues muchas gracias. Sí, gracias. Y está este. Sí. ¿Mandé? Ah, sí. Es de tercera. Es la tercera dosis y igual va a haber de primera, ¿no? Ah, sí, perdóname. Sí, del 24 al 28. Ok, para las personas que están en línea, la última semana de febrero se cierra la campaña en prevención del cáncer en todos sus tipos. Muchas gracias por acompañarnos y pues anoto sus datos para poder mandarles lo que es la constancia de la asistencia. Hasta luego. Muchas gracias. Listo, muchas gracias.